Muy buenas noticias para los beneficiarios del Seguro Social. Y es que el día de hoy se acaba de reintroducir un proyecto de ley para proteger los beneficios del Seguro Social del embargo. Así es, el senador Ron Wyden, el demócrata por Oregon, reintrodujo el día jueves una legislación la cual restauraría las protecciones federales de los beneficios del Seguro Social, para evitar que el gobierno federal los embargue para el pago de toda la deuda federal no tributaria. Estamos hablando de que prácticamente esto es justicia para los beneficios del Seguro Social, ya que es completamente incorrecto quitar los beneficios del Seguro Social a las personas mayores que lo obtuvieron a lo largo de toda una vida de trabajo, debido a una creciente carga en la deuda tipo federal. Aquí entran un montón de tipos o motivos. Un ejemplo son las deudas por préstamos estudiantiles. Según un informe por parte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, al menos 114,000 estadounidenses han visto embargados sus beneficios del Seguro Social, porque pues no pudieron hacer los pagos de sus préstamos estudiantiles o sus deudas federales. El mismo informe encontró que el número de jubilados y las personas con discapacidades cuyos beneficios del Seguro Social fueron embargados por el gobierno, pues el pago de préstamos estudiantiles se multiplicó por más de 5 entre el año 2002 y 2016. Obviamente esto llevó a muchos a la pobreza. El número de personas de 60 años o más que todavía tienen deudas por préstamos estudiantiles se ha multiplicado por 6 desde el año 2004, por lo menos a 3,5 millones, y la cantidad que deben ahora se ha multiplicado hasta por 20 veces, lo cual representa más de 125,000 millones de dólares tan solo en la categoría de préstamos estudiantiles. Más del 60% de los prestatarios mayores con deudas pendientes por préstamos estudiantiles afirman que no tienen los suficientes ahorros para lograr cubrir estos gastos durante al menos 3 meses en caso de emergencia. La Ley de Restauración de la Protección de los Beneficios del Seguro Social restablecería las protecciones federales de los beneficios del Seguro Social y de este modo pues protege los beneficios de jubilación tanto ferroviaria y de pulmón negro. Estamos hablando de diversos temas hasta en salud. Pues bueno, este proyecto de ley fue presentado por Wyden en el Senado. También están los representantes Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, y John B. Larson, el demócrata por Connecticut, en la Cámara de Representantes. Bueno, la legislación cuenta con el respaldo de la Alianza para Estadounidenses Jubilados, la Coalición para Fortalecer la Seguridad Social, el Social Security Works, el Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y el Medicare, Justice and Aging, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, la Federación Estadounidense de Maestros, la Organización Nacional de Representantes de Reclamantes de Seguridad Nacional y también está la Asociación Nacional de Representantes de Discapacidad. Como podemos ver, tiene un respaldo bastante grande este proyecto de ley. Esperemos ver cómo es que se va desarrollando con el paso del tiempo y que esto sea aprobado y bueno, tengamos la protección que los jubilados se merecen. Ahora bien, para poder entender por qué es que existe este proyecto de ley para los beneficiarios del Seguro Social, tenemos que entender realmente por qué es que suceden estos embargos. Y es que recientemente acaba de finalizar la moratoria sobre los pagos de préstamos estudiantiles en los Estados Unidos. Y pues Biden acaba de poner también en marcha el plan para reducir los pagos de préstamos estudiantiles federales. Por este motivo es que muchos estadounidenses podrían estar en riesgo de ser embargados con sus seguros sociales. Los intereses sobre los préstamos federales para los estudiantes y ex estudiantes en Estados Unidos han empezado a acumularse otra vez. Estamos hablando que esto sucede después de una moratoria de 3 años por lo menos. Pues el presidente Biden, el pasado día miércoles, puso en marcha el programa que persigue a los deudores de préstamos estudiantiles federales obtenidos para sus estudios de bachillerato, los cuales, como sabemos, son decenas de miles y millones de personas
en todos los Estados Unidos. Pues este plan de ahorro en una educación valiosa es una de las iniciativas de Biden para poder mitigar el impacto de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el cual invalidó el programa de cancelación de deuda que había comenzado a implantar su administración. Es el plan de préstamos para estudiantes más asequibles que hemos visto en la historia, pues prácticamente ahorrará al prestatario típico alrededor de unos $1,000 al año, y dará a los prestatarios un poco más de espacio para poder también respirar con tantas deudas. Los pagos de préstamos obtenidos para estudios de bachillerato se reducirán del 10 al 5% de sus ingresos discrecionales, los que el Departamento de Educación de los Estados Unidos define como la diferencia entre su ingreso bruto ajustado y el 225% del monto de la guía de pobreza por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. El plan eximiría del pago mensual a una persona que tiene deuda estudiantil por un préstamo para estudios subgraduados y que gana menos de $15 la hora. La Casa Blanca también calcula que los que tienen ingresos superiores a un promedio de $15 la hora se ahorrarán más de $1,000 anuales. Las personas que tienen préstamos de pregrado y posgrado pagarán un promedio ponderado entre el 5 y el 10% de sus ingresos, esto con base en los saldos de capital originales. La intención es que los deudores comiencen a solicitar de inmediato su participación en el programa para conseguir la reducción en los pagos y que se reanuden en octubre. Siempre que pague lo que debe según este plan, pues ya no verá crecer el saldo de su préstamo debido a los intereses sin pagar. Bajo el plan SAFE, los pagos mensuales se basan en sus ingresos y no en el saldo de su préstamo estudiantil. Cuando el presidente Biden trató de poner en marcha el plan de cancelación de deuda, la Casa Blanca informó que, por ejemplo, en Puerto Rico habría cerca de 329,000 personas con préstamos que rondaban los $9,300 millones. No está claro cuántos de esos son en realidad préstamos de estudios de bachillerato y cuántos de ellos se tomaron para maestrías o posgrados. Tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de declarar inconstitucional el programa, pues el presidente Biden anunció que eliminaría la deuda de 804,000 prestatarios. 3,289 de ellos son residentes de Puerto Rico, los cuales pueden calificar para un alivio de préstamos debido a fallas históricas en la administración del programa federal. La intención de este otro alivio de deuda es beneficiar a personas que hayan pagado sus préstamos durante más de 20 años. Biden afirmó que la administración ha aprobado la condonación de más de $116,000 millones en deuda estudiantil, en beneficio de más de 3.4 millones de prestatarios. Pues esto es un vuelco a la situación de esos deudores. Prácticamente han perdonado más deuda que cualquier administración en la historia de los Estados Unidos. Fue así como también lo sostuvo el secretario Cardona, el cual indicó que comenzará con una campaña educativa para llegar a estos deudores, con el respaldo de muchas organizaciones en base a los préstamos estudiantiles. También afirmó que el programa no trata solo de ayudar a prestatarios el día de hoy, sino que se trata de crear un camino más asequible para millones de aspirantes a estudiantes, los cuales obviamente sueñan con obtener sus títulos universitarios. La vicepresidenta Kamala Harris, por su parte, señaló que como un anuncio del presidente Biden en junio, siguen buscando un camino alternativo para poder brindar un alivio a la deuda estudiantil a tantos estadounidenses como sea lo más rápido posible.